Antes de empezar, les voy a pedir que me acompañen en oración. Amado Dios y Padre que estás en los cielos, Señor, te damos gracias, Padre, porque a ti te ha placido en el día de hoy reunirnos, Señor, para que te alabemos, para que te exaltemos, para que glorifiquemos y alabemos tu santo nombre, oh Dios. Nos has reunido aquí para que te conozcamos más, para que aprendamos más de ti, Señor. Por lo tanto, pedimos, Señor, en humildad, que apliques cada una de estas verdades, Señor, que aprenderemos en el día de hoy. Que sea tu Espíritu Santo obrando en nuestro corazón, para que seamos cada vez más una iglesia, Señor, que refleje el amor de Cristo por su iglesia. Una iglesia en la cual abunde el amor los unos por los otros, Señor. Una iglesia que día a día, Señor, vaya siendo más bíblica, oh Dios. Te pido tu asistencia, Señor, porque realmente soy deficiente, soy limitado, oh Dios. Pero confío en el poder y la asistencia de tu Espíritu Santo. Guíame, Señor, ayúdame en medio de esta enseñanza. Permíteme exponer con claridad tu palabra, oh Dios. Y te pedimos que prepares nuestros corazones, Señor, para que esta palabra sea recibida y la pongamos por práctica. Que no seamos meramente oidores, Señor, sino hacedores de tu palabra. Todo esto lo pedimos en el nombre de tu glorioso Hijo Jesús. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, en el día de hoy me fue asignado en la escuela la disciplina eclesiástica. Hoy vamos a hablar acerca de la disciplina eclesiástica, que es la disciplina. Vamos a estar tocando qué es la disciplina, cuáles son los causales de la disciplina, cómo es el proceso paso a paso de la disciplina. ¿Es la disciplina opcional o es obligatoria para ser implementada en una iglesia local? Vamos a estar desarrollando de manera básica, pero profunda, por así decirlo, al mismo tiempo, lo que es la disciplina. Ciertamente este tema es muy amplio, por lo tanto los invito a que no solamente nos quedemos con lo que en 45 minutos se puedan decir acá, sino que cada uno leamos, estudiemos acerca de la disciplina en la iglesia. Créanme que la disciplina es de las mayores bendiciones que Dios le ha podido regalar a una iglesia local. Más allá de todo lo que nosotros pensemos o lo que se nos venga a nuestra mente cuando digamos la palabra disciplina, la disciplina es una de las mayores bendiciones de las cuales puede gozar una iglesia local. Ahora sí, comencemos. En medio de esta sociedad en que nosotros vivimos, la palabra disciplina suena algo obsoleto, anticuado, y que normalmente esa palabra disciplina es rechazada y hasta vista de manera desagradable. Vivimos en una sociedad que está imperada por el relativismo, en el cual no hay absolutos morales, declara esta sociedad, y por lo tanto, si no hay absolutos morales, tampoco hay normas que rijan o gobiernen la vida. No hay normas para regular la vida en general. Hace una semana, el domingo pasado, el pastor Oduber también hablaba acerca de la disciplina, y él citaba al sociólogo Zygmunt Bauman, el cual habla de la sociedad líquida. Él dice que la sociedad actual es una sociedad líquida, una sociedad sin estructura que se escurre entre los dedos, una sociedad en donde no hay marcos que sirvan de sustento, referencia y valores. La sociedad realmente en general ha perdido la autodisciplina y el dominio propio. Por eso es que nosotros podemos ver actitudes donde se come en exceso, se bebe en exceso, se consume drogas, no hay orden ni estructura en la vida de las personas, no hay orden en el manejo del tiempo, hay desorden en la mayordomía del cuerpo, hay un desenfreno sexual y moral también. La falta de orden en las prioridades de la vida también se ve de manera evidente en muchas personas. Uno dice, ¿cómo es posible que prefieran tales cosas antes que estas que son básicas o esenciales? Hay desórdenes en las prioridades de la vida. En resumidas cuentas, el desorden es una constante de la vida posmoderna. Eso es lo que impera en esta sociedad, el desorden total, falta de disciplina, viven sin ninguna estructura, como decía Bauman, sociedad líquida. Este es el marco general de la sociedad en que nosotros vivimos. Y muchos preguntarán, bueno, pero ¿qué tiene que ver eso con la iglesia?
Sí, ese es el marco general de la sociedad, pero ¿qué tiene que ver con la iglesia? ¿Qué tiene que ver con nosotros? El grave problema, mis hermanos, es que tiene mucho que ver, muchísimo que ver. ¿Por qué razón? Porque cuando una persona llega desde este contexto a una iglesia local, con ese marco de referencia de lo que es la sociedad actual, y llega y lo primero que se encuentra es que la liturgia tiene un orden, que hay cosas que no puede hacer en la iglesia local, que no todo le es permitido en la iglesia, que le digan que él debe tener dominio propio sobre sí, que debe controlar sus emociones y no darle rienda suelta sin ningún control. Cuando él se encuentra con este tipo de deberes o normas que se deben cumplir, él inmediatamente entra en un conflicto o un choque. Él viene de una vida en la cual a él no le enseñaron que debe ejercer disciplina y llega a una iglesia local donde si es bíblica debe reinar la disciplina como el Señor la ha instituido, inmediatamente entra un choque. Eso hablando en la parte individual. Pero el problema va más allá, mis hermanos, porque es que las mismas iglesias locales han abandonado por completo la disciplina eclesiástica. Hay muchas iglesias locales donde la palabra disciplina desapareció hace años de sus enseñanzas. La disciplina desapareció hace años de la práctica de esa iglesia. Ellos han abandonado la disciplina eclesiástica y se puede decir que esta es la razón principal por la cual la iglesia contemporánea ha fracasado, por la falta de disciplina. Se ha perdido un interés en mantener la pureza tanto en la fe como en la vida. Se ha perdido el interés porque la iglesia sea conformada como el cuerpo de Cristo, porque cada uno de nosotros practiquemos la pureza, practiquemos la piedad. Entonces ellos no implementan eso por muchos factores que vamos a ver más adelante. Algunos porque desconocen el tema de la disciplina, otros porque piensan que no pueden incomodar a las ovejas, al pueblo. Otros dicen, bueno, es que tampoco podemos hablar de esa manera tan fuerte a los hermanos. Y otros porque, como dije al principio, tienen el concepto de disciplina como algo opresor y no realmente con el significado bíblico. De hecho, el problema es tan grande que hoy día la iglesia local se ve como un conjunto, como un grupo o asociación voluntaria de miembros autónomos, los cuales le rinden pocas cuentas a Dios y en ningún momento contemplan rendirse cuenta los unos a los otros. Si pocas veces le rinden cuentas a Dios porque ellos se sienten autónomos, créanme que mucho menos van a rendirse cuenta los unos a los otros, y mucho menos con el tema de la moralidad. Y uno puede preguntarse, pero ¿cómo ocurrió esto? Si desde la Escritura nosotros vemos que la disciplina debe implementarse, debe reinar en una iglesia bíblica, ¿por qué hoy en la actualidad se ve un total prácticamente abandono de la disciplina? Son contadas las iglesias que ponen en práctica la disciplina. ¿Por qué? La respuesta a esto se debe al desarrollo tanto interno como externo de la iglesia local. Es decir, el abandono o el olvido de la disciplina está ligado directamente al acomodo paulatino que ha tenido el cristianismo con la sociedad occidental. A medida que el cristianismo se ha acomodado, se ha adaptado, se ha contemporarizado, no es la palabra, a la sociedad actual, a la sociedad occidental, se ha abandonado la disciplina. No debe ser la iglesia local quien se adapte a la cultura a la moda de la sociedad, sino que la iglesia debe ser el marco de guía, debe ser el molde del cual la sociedad debería imitar. Pero tristemente, desde el siglo XX, todo el desarrollo del siglo XX y el comienzo del siglo XXI, cada vez más la iglesia se sigue adaptando y conformando a la sociedad actual. Tengamos en mente la descripción que dimos de cómo está la sociedad actual hoy día. Eso es lo que ocurre. No hay absolutos morales, todo es relativo, cada quien es autónomo, todo es individual, y piensan que así se debe manejar en una iglesia local. Nadie le rinde cuentas los unos a los otros. Yo tengo mis propios pecados, pero ese es problema mío con Dios. Nadie puede juzgarme a mí. De esa manera se están manejando las iglesias locales hoy día. Como dijo Whitshell, las palabras de Jesús a la mujer adúltera, vete y no peques más, han sido reemplazadas por no juzguéis para que no seáis juzgados. Esa es la realidad de las iglesias locales hoy en día.
Y de hecho la misma sociedad que no es cristiana recita esto al pie de la letra. Cuando se le habla, se le exhorta acerca de un pecado o un error o una mala conducta que ellos estén cometiendo, ellos van a decir, la Biblia dice no juzguéis. Y así están las iglesias locales hoy en día. No juzguéis para que no seáis juzgados. En resumidas cuentas, la iglesia ha perdido su modelo bíblico. La iglesia, debido a la falta de disciplina, ha perdido el poder y la influencia tanto en lo social, en lo moral y en lo espiritual. Todo esto es causado por la negligencia en la práctica de la disciplina eclesiástica. Entonces, nosotros podemos ver que la gravedad de la iglesia actual se debe a la falta de la disciplina. Definamos pues qué es disciplina y veamos la importancia o el propósito que tiene la disciplina dentro de una iglesia local. Ese sería nuestro primer punto a desarrollar. En primer lugar, quiero que quede claro que el tema de la disciplina se enmarca en el contexto general de 1 Corintios 14:40, que dice hacer todo decentemente y con orden. Decentemente y con orden es un llamado a la disciplina en la vida general, tanto en lo individual como en la iglesia. Cuando la Biblia nos dice hacer todo decentemente y con orden, eso debe ser un principio para toda nuestra vida, tanto en nuestra parte individual, a nivel personal, como también en la iglesia. Todo debe hacerse decentemente y con orden. Eso implica que debe haber disciplina en nuestras vidas. El significado de la palabra disciplina lo podemos encontrar tanto en el hebreo como en el griego. En el hebreo la palabra disciplina es musar. Musar significa instrucción, advertencia, castigo también. Instrucción, advertencia y castigo. Y en el griego la palabra disciplina viene de paideia. Paideia significa una formación. Esa formación que se le da, por ejemplo, a un niño durante su vida, durante su crianza. El niño es formado. Muchas veces se tiene que acudir a la vara, el niño tiene que ser confrontado, tiene que ser reprendido con un fin, corregirlo, hacer lo que él viva en rectitud. De ahí se deriva la palabra disciplina, incluyendo instrucción, corrección. Es la misma palabra que aparece en 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 25. La palabra paideia del griego disciplina guarda relación con epidiortos, de donde proviene la palabra ortos, que recordamos que ortos significa recto, correcto. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de ortodoxia, una correcta doctrina, ortopraxis, una correcta o una recta práctica. O incluso hablando más a nivel secular, la palabra ortopédico. Nosotros sabemos que es con un fin, un propósito, corregir aquello que ha sufrido algún inconveniente, que ha sufrido algún accidente, algo, y el propósito de eso es corregir la movilidad nuevamente del miembro. La palabra ortopédico se usa en Tito capítulo 1 versículo 15, y eso nos da una idea de un proceso de restauración de un miembro que ha perdido su movilidad para que recupere nuevamente la movilidad. ¿Con qué fin? Que todo el cuerpo esté correctamente. Entonces, eso inmediatamente nos conecta con la parte de que cada miembro en la iglesia es útil. Cada miembro del cuerpo de Cristo es útil y es necesario. Por lo tanto, cuando la disciplina lo que va a hacer es que ese miembro que ha sufrido algún inconveniente, que ha sufrido alguna falta de, o sea, no está cumpliendo con su propósito, con su movilidad que él debe darle al cuerpo, la disciplina lo que hace es que él recupere la movilidad que él debe darle al cuerpo. Ya imaginémonos la idea de un cuerpo, un miembro, por ejemplo, el brazo ha sufrido un accidente, él pierde la movilidad. Lo que hace la disciplina es que este miembro vuelva a recuperar su movilidad para que siga siendo útil al cuerpo. Esa es la idea que nosotros debemos tener de la disciplina. La disciplina incluye también todos aquellos procesos por los cuales una iglesia, recordemos que la iglesia es la encargada de las almas, del cuidado de las almas, son todos los procesos por los cuales una iglesia educa a sus miembros para el cielo. La iglesia local educa a los miembros para el cielo. Día a día, a través de las enseñanzas, a través de la predicación, a través del servir, del amor, de los dones que nosotros compartimos unos con otros para edificación mutua.
La disciplina también hace parte de eso. De hecho, más adelante vamos a ver que la disciplina es parte del amor. Donde hay amor debe haber disciplina. Donde hay disciplina debe haber amor. No podemos decir que hay amor y no hay disciplina. Entonces, la iglesia educa a sus miembros para el cielo. La iglesia les brinda instrucciones del evangelio acerca en lo privado como en lo público. ¿Cómo el evangelio nos dice que debemos vivir tanto en lo privado como en lo público? La iglesia en cierta manera nos educa para nosotros, nos educa para el cielo. La iglesia se propone o se esmera por cultivar un espíritu que avive y atesore la vida cristiana. Esa es la intención de la iglesia local. Que usted avive, que usted atesore, que usted ame ser cristiano, que usted ame la vida del creyente. Ese es el propósito también de la iglesia local. Pero disciplina, en un sentido más estrecho, denota la acción de la iglesia, ya sea como individuos o como un cuerpo, ante las ofensas cometidas contra las leyes de Cristo. Voy a repetir. Disciplina en su sentido más estrecho es la acción de la iglesia, ya sea como individuos o como un cuerpo, ante las ofensas cometidas contra las leyes de Cristo. Quiero que me acompañen a dos textos bíblicos. En primer lugar, vamos a leer Gálatas capítulo 6, versículo 1, y vamos a leer Mateo capítulo 18, del 15 al 17. Gálatas capítulo 6, versículo 1, y luego leeremos Mateo capítulo 18, versículo 15. Gálatas 6:1 dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no seas que tú también seas tentado. Noten que aquí dice hermanos, o sea que se da un contexto de fraternidad. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, Pablo deduce que nosotros como creyentes también pecamos, cometemos pecados, cometemos falta, y él dice: si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle. O sea que el propósito por el cual tú te vas a acercar a tu hermano no es para rematarlo, no es para juzgarlo, sino para restaurarlo. Vamos a ir notando esos verbos que son el propósito de la disciplina. Restaurar. Más adelante vamos a ver cuál es la razón de la disciplina, cuál es la motivación que debe llevarte a ti a confrontar o a reprender a un hermano, a ejercer disciplina. Entonces dice restaurarle, pero miren cómo, con espíritu de mansedumbre. Si ve, ahí también va el tema de la motivación. ¿Con qué actitud te acercas tú a un hermano al cual tú lo has visto que está cometiendo un pecado o que no está cumpliendo con lo que él debe ejercer en la iglesia? Un hermano que de pronto tiene alguna distorsión, no simplemente puede ser por un pecado deliberado, sino que él también puede tener una distorsión en el conocimiento acerca de lo que él está ejecutando. Tú debes acercarte a él con un espíritu de mansedumbre, no a juzgar a tu hermano. Es tu hermano el que está cometiendo el pecado, es tu hermano el que está cometiendo el error, pues como tu hermano, ve en amor, ve en mansedumbre, y el propósito debe ser restaurarlo. Que el miembro recupere su movilidad para que todo el cuerpo esté perfecto. Esa debe ser la motivación por la cual te acercas a tu hermano. Pero miren que él dice: con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo. Tú no estás exento tampoco de caer. Ponte que tú puedes estar en el lugar de tu hermano. Tú no eres superior a él. Piensa en eso. No seas que tú también seas tentado. Mateo 18, capítulo 15. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ven que nuevamente es si tu hermano. El contexto es en hermandad, fraternidad. Es tu hermano y por tu hermano tú debes amar a tu hermano. Si tu hermano ha pecado contra ti, miren que él no dice: espera que él venga a pedirte disculpas y entonces perdónalo. No, tú eres el ofendido, él es el agresor, pero ve tú y repréndele, estando tú y él solos. Si te oyere, haz ¿qué?
¿Cuál es el propósito entonces? Ganar a tu hermano, restaurar a tu hermano. Dice más adelante el capítulo 18 de Mateo, al final vamos a leerlo y lo vamos a estudiar. Hay mucha riqueza en ese capítulo 18. Pero miren que en los versículos 15, 16, 17 se nos da como de manera rápida el paso a paso de cómo debe ser la disciplina. Él dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solo. Está hablando de que el tema de la confrontación debe ser en privado. Solamente tú y él, nadie tiene por qué enterarse. Si te oyere, has ganado a tu hermano, mas si no te oyere, toma aún contigo a 1 o 2 testigos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. No es toda la iglesia, es 1 o 2 testigos más. Ahora es semi-privado. ¿Sí están viendo? Privado, semi-privado. Si tampoco oyere a ellos, dilo a la iglesia. Entonces ahora es público en el contexto de la iglesia local. Y luego dice, si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Es un proceso perfecto que nuestro Señor Jesucristo ha instituido, el tema de la disciplina. Más adelante, cuando estudiemos este pasaje, vamos a ver las grandes riquezas de ejercer la disciplina en una iglesia local. El propósito de la disciplina, ¿cuál es? Bueno, en primer lugar, es glorificar a Dios. Todo lo que nosotros hagamos tiene que ser para la gloria de Dios. Por lo tanto, si ejercemos disciplina en nuestra iglesia local, si tú reprendes a tu hermano, si tú confrontas a tu hermano, recuerda que la motivación inicial debe ser la gloria de Dios, no la gloria tuya. He sido reivindicado, él aceptó que pecó contra mí. No, el propósito es la gloria de Dios. La palabra de Dios es clara y precisa al decirnos que nosotros debemos poner en práctica la disciplina. Ellos nos ordenan la disciplina y nos enseña que como iglesia local, la disciplina debe ser parte de nosotros. Por lo tanto, cuando nosotros ejercemos la práctica, la disciplina en nuestra iglesia local, estamos obedeciendo el mandato de la Escritura. Dios es glorificado cuando obedecemos sus mandamientos. Cuando una iglesia local ejerce la disciplina bíblicamente, está glorificando a Dios a través de ella. En segundo lugar, el propósito de la disciplina también es, como vimos ahorita en los textos, recuperar al ofensor. El propósito siempre será ganar al hermano. Miren que lo último es, si ya él no aceptó nada, si él sigue consintiendo su pecado, entonces tenle por gentil y publicano. Mientras tanto, considéralo tu hermano. En todas las etapas de la disciplina, considéralo tu hermano. Y tu motivación, el propósito por el cual te acercas a él, es ganar a tu hermano, restaurar a tu hermano. En tercer lugar, el propósito de la disciplina es también mantener la pureza de la iglesia. ¿Por qué es necesaria la disciplina? Porque con ella mantenemos la pureza de la iglesia. A lo largo de toda la Escritura, desde el Antiguo Testamento, nosotros podemos ver que el pueblo de Dios se caracteriza por una pureza distinta. El pueblo de Dios se caracteriza por una pureza que lo hace distinto a los demás. Recuerdan, el pueblo de Israel, el Señor los llamaba a ser santos. Ellos tenían que ser distintos a las demás naciones. De igual manera, en el Nuevo Testamento, la iglesia también se describe como el pueblo de Dios. En el Antiguo Testamento, Dios le decía a Israel que esa nación sería conocida por reflejar su santidad. En Deuteronomio 7:6, Él dice, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Y el Nuevo Testamento también describe a la iglesia como el pueblo de Dios. Por lo tanto, nosotros tenemos que mantener y reflejar la pureza de Dios, la santidad de Dios. Somos el pueblo de Dios que es visible al mundo a través de su pureza en la vida y la integridad de su testimonio. Parece mentira, mis hermanos, pero hoy día a muchos cristianos les importa poco el testimonio que estén dando. Pareciera que el testimonio fuese algo que no importa. Después que yo cumpla con mis deberes, después que yo me congregue, después que yo hago esto, no importa lo que piense, lo que importa es lo que Dios piense de mí, Él me conoce. Pero nosotros, a través de la pureza de la vida y la integridad de nuestro testimonio, reflejamos la pureza como pueblo de Dios. En 1 Pedro 2, 9 y 10 se nos dice esto, un pasaje que conocemos. Pedro dice a la iglesia, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes no tuyas, sino de aquel, porque de hecho no tenemos virtudes,
sino que anunciemos las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo. Hay un contraste: antes eras así, ahora eres distinto, no puedes ser igual. No debes estar conformado a la sociedad actual. No puedes permitir que el relativismo, que el posmodernismo permee en tu iglesia. Tú eres un pueblo distinto y debes conservar la pureza. Que en otro tiempo no habéis alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. La iglesia local, mis hermanos, se debe esforzar grandemente por mantener la pureza. ¿Cómo lo logra? ¿Qué lo ayuda a mantener la pureza? La disciplina, la práctica de la disciplina. En el momento que se reconoce una falsa doctrina o una mala conducta, inmediatamente debe efectuarse la disciplina. Si hay una mala doctrina, una doctrina que atenta contra las verdades esenciales del Evangelio, y hay una mala conducta, hay un pecado, y ha sido detectado una de estas dos cosas, inmediatamente la disciplina debe ejercerse. La iglesia no puede jugar con eso. Eso tiene repercusiones grandísimas. El permitir que una herejía circule y no sea frenada dentro de una iglesia local, dividirá a la iglesia luego. El permitir que un hermano sepa que está en mala conducta y nadie le haga frente, en primer lugar, es falta de amor. Porque si tú amas a tu hermano, tú no puedes permitir que él siga coqueteando con su pecado. Ve y gánalo, restáuralo, hazle ver. Tú eres ese instrumento en las manos de Dios por el cual Dios lo hará que vea su pecado y se arrepienta. La disciplina tampoco es algo opcional. Miren lo que Jesús nos dijo: si tu hermano te ofende, entonces mira para ver si vas o no vas, o espera que él venga, como dije yo al principio. Jesús dijo: ve. Es un mandato, es algo instituido por Cristo. Él no dijo: si tu hermano peca, déjalo en su pecado. Si tu hermano peca, espera que otro se acerque a él. Él dijo: si tu hermano peca contra ti. Y en Gálatas 6:1 ni siquiera si es contra ti, sino que si alguno es cometido en alguna falta, sea cual sea, si te has dado cuenta que tu hermano está en un pecado, ve. Ese es el mandato que da el Señor Jesucristo. Ve. La disciplina debe ejecutarse en toda iglesia local porque Cristo instituyó la disciplina. Cristo ha dado ese poder a la iglesia. En Mateo 16:19 y en Mateo 18:18 se habla el tema de atar y desatar, que están bajo contextos de disciplina. En Mateo 16:19 dice: y a ti te daré la llave del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Y luego en Mateo 18:18 dice: de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. De hecho, estos dos textos usan una construcción griega que la mejor traducción sería: lo que ates en la tierra ya ha sido atado en el cielo. Lo que desates en la tierra ya ha sido desatado en el cielo. Lo que brinda es una tranquilidad y una confianza a la iglesia local, a la iglesia de Cristo, que si ella está ejerciendo la disciplina bíblicamente, debe confiar que Dios también está ejerciendo la disciplina en la parte espiritual. ¿Sí me hice entender? Cuando la iglesia ata y desata, cuando la iglesia pone en disciplina o levanta de la disciplina a un hermano, si está siendo bíblicamente correcta, debe confiar plenamente en que Dios también ha hecho eso en el reino de los cielos. Dios lo ha autenticado, Dios le ha dado ese poder a la iglesia. Esa es la confianza. Entonces, cada vez que la iglesia ejecute la disciplina como debe ser, como ha sido instituida, puede estar segura de que Dios ha comenzado espiritualmente el proceso también. ¿Cuál es el proceso? ¿Cuál es la intención del proceso? Ganar a tu hermano. Si ejerces disciplina bíblicamente como es, ten por seguro de que Dios va a empezar a obrar en él para ganarlo también. En segundo lugar, veamos las causas de la disciplina. Ya hemos hablado qué es la disciplina, hemos visto la importancia de la disciplina, pero ¿qué causales cuáles son las causas para ejecutar la disciplina? Ahorita mencioné una mala doctrina o una mala conducta, un pecado. Pero voy a mencionar 3 causas por las cuales la disciplina debe ser ejecutada. Y las causas relacionadas a continuación son tomadas de la desaparición de la disciplina eclesiástica del doctor Albert Mohler. Yo estas 3 que voy a mencionar las tomé de Albert Mohler, las cuales explican muy bien. Él dice: la Biblia revela 3 áreas principales que están en peligro y requieren disciplina.
Estas son fidelidad doctrinal, pureza de vida y unidad de la comunión fraternal. Todo lo que atente contra la fidelidad doctrinal, contra la pureza de vida y contra la unidad de la comunión fraternal debe ser causal de disciplina. En cuanto a la fidelidad doctrinal, él dice que la confusión teológica que caracteriza a la iglesia moderna es directamente atribuible a la negligencia de que la iglesia no se separa del error doctrinal ni de lo que los herejes enseñan. Muchas iglesias locales consienten a personas que saben y que hay testimonio público de que son herejes y sin embargo permiten esas enseñanzas, juegan con esas enseñanzas, permiten que esas doctrinas circulen dentro de la iglesia. Y la Biblia es clara en este asunto. En 2 Juan 9:11 dice: cualquiera que se extravíe y no persevere en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. De hecho, ¿recuerdan lo que el apóstol Pablo dice en Gálatas 1? Si aún un ángel del cielo o nosotros anuncia un evangelio diferente, sea maldito. Nosotros no podemos jugar ni consentir las malas doctrinas. Segunda de Pedro, la carta de Judas nos dan bastantes advertencias en contra del peligro que son los falsos maestros, las falsas doctrinas. La iglesia tiene que separarse de las herejías y la iglesia debe separarse por consiguiente de los herejes. Es la posición permisiva de la iglesia ante esto lo que ha llevado a que haya un fracaso en cuanto a la confusión teológica que tiene la iglesia hoy día. En segundo lugar, como mencionaba Moller, es la pureza de vida. La comunidad visible de la iglesia verdadera debe hacerse evidente por su pureza moral. Los cristianos, mis hermanos, esto es algo que debe ser un axioma de nosotros. O sea, todo creyente debe vivir conforme a la palabra de Dios. Que no lo podemos hacer perfectamente, es claro, pero la Biblia nos manda a buscar la santidad, a esmerarnos. Todo creyente que yo vea, si es mi hermano, no está viviendo conforme a la Escritura, conforme al Señor manda en la Escritura, yo debo ir a ganar a mi hermano. Si ven cuál es la intención, él se está alejando, él se está separando un poco, yo voy, ve mi hermano, vuelve al camino. Es la intención realmente por la cual yo me acerco a mi hermano. No para cualquier otro tipo de demostrar que soy más espiritual que él, de demostrarle, le hice ver a él su pecado que yo no cometo, para juzgarlo a él, para enseñorearme sobre él, para que él me vea como su padre espiritual. La intención nunca será esa, sino ganar a tu hermano. Tú amas a tu hermano, gana a tu hermano. La falta de la atención a la pureza moral es señal segura de que hay rebeldía en la congregación del Señor. Si un hermano no le interesa la pureza moral, él está en rebeldía. Por lo tanto, debe ser ejercida la disciplina. Cuando los cristianos pecan, su pecado tiene que ser confrontado por la iglesia de acuerdo a lo revelado en las Escrituras. La meta es también restaurar a tu hermano, no montar un espectáculo. Hay personas que cuando ven a alguien que lo sorprende en un pecado, eso montan un espectáculo enseguida. Se enteró hasta el que no era iglesia. Ya, volándose así el proceso que el Señor Jesucristo nos dio en Mateo 18. El peligro moral más grande de la iglesia es tolerar el pecado, sea público o sea privado. La iglesia local no puede tolerar el pecado, sea quien sea. Y todo lo que atente también a la unidad fraternal es merecedor de disciplina. De hecho, la Biblia está llena de advertencias contra los que causan divisiones. Eso es lo que nosotros vemos, sobre todo en el Nuevo Testamento. Cuidado con los que causan divisiones. No os fijéis en los que causan divisiones, como Romanos 16, 17 al 18. Tito 3:10, por ejemplo, al hombre que causa divisiones, después de una y otra amonestación, deséchalo. Todo lo que atente contra la fraternidad y la unidad de la iglesia local debe ser ejercida la disciplina, porque es contrario a la voluntad del Señor. De hecho, nuestro Señor claramente en el Sermón del Monte, recordemos la enseñanza del Sermón del Monte, Él muestra la importancia de mantener la integridad en las relaciones personales. Él recalca que, por ejemplo, la ira contra tu hermano es un pecado mortal. Tú no puedes odiar a tu hermano, tú debes amar a tu hermano. Y Él dice que, y vemos que el mandato que Él da en el Sermón del Monte no es algo opcional, sino que es algo que tú debes hacer como mandato divino. Él dice, si traes tu ofrenda al altar, y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar
y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Siempre es triste ver cómo las iglesias locales hay división entre hermanos, cómo hay rechazo entre hermanos, cómo hay odio entre hermanos. Pensemos siempre en el contexto de una familia, somos una familia. Nos une algo mucho mayor a la carne y a la sangre. Estamos unidos en el cuerpo de Cristo. Debemos amar a nuestro hermano, reflejar el amor por nuestro hermano. Eso es lo que nosotros debemos hacer siempre. Rápidamente veamos Mateo 18 para que veamos los pasos o las etapas de la disciplina eclesiástica realmente. Voy a leerlo desde el 1 para que veamos el contexto de Mateo 18. Todo Mateo 18 tiene que ver con el tema de ganar al hermano, restaurarlo, perdonarlo. No solamente los 3 versículos que nosotros leímos. Desde el 1 en adelante es una sola unidad donde nosotros vemos muchas riquezas en el momento de cómo ejercer la disciplina hacia nuestro hermano. Perdón. Miren lo que ocurre, versículo 1. En aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño lo puso en medio de ellos y dijo: de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Ya hay un principio que todo creyente debe tener: humildad, partiendo de ahí. ¿Con qué intención te vas a acercar tú a tu hermano? ¿Con un espíritu altivo o prepotente? ¿O con un espíritu de mansedumbre y humildad? Sigue el texto diciendo: y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Entonces, recibir a un hermano, recibir a un creyente es recibir a Cristo también. Rechazar a un hermano que ha creído en Cristo es rechazar a Cristo también. Estás rechazando el cuerpo de Cristo. Continúa. Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños. ¿Cuáles pequeños? Los creyentes. Aquel creyente que se ha humillado como un niño, que se ha hecho pequeño. Entonces, pequeño aquí es un creyente, no un niño como tal, sino un creyente. Cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Miren la gravedad de hacer tropezar a un hermano, a alguien que ha creído en Cristo. La gravedad de hacer tropezar a un creyente. Versículo 7. Ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario los tropiezos, pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Jesús presupone que el tropiezo debe venir ¿por cuál lado? Por el mundo, no por la iglesia. Es el mundo el que va a intentar hacer tropezar al creyente, pero es triste ver que entre los mismos creyentes sean tropiezos. Eso no debe ser posible en una iglesia local. El tropiezo viene por el mundo, no entre hermanos. ¿Qué hermano busca hacer tropezar a su hermano, hacer caer a su hermano? Versículo 8, por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo manco que teniendo 2 manos o 2 pies ser echado en el fuego eterno. Y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida que teniendo 2 ojos ser echado en el infierno de fuego. Versículo 10, mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños. ¿Cuáles son los pequeños nuevamente? Los que han creído en Cristo, los creyentes. Mirad que no menospreciéis, porque os digo que sus ángeles de los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos, porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. ¿Qué os parece? Miren aquí el tema de las ovejas, cómo entra también en el contexto de la disciplina. ¿Qué os parece si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas? ¿No deja las 99 y va por los montes a buscar la que se había descarriado? Y si aconteciera que la encuentra, de cierto os digo que se regocija más por aquella que por las 99 que no se descarriaron. Así, no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeños. ¿Cuáles pequeños? Los que han creído en Cristo. Por tanto, entonces él dice, la voluntad del Padre es que no se pierda ninguno de estos pequeños. La voluntad del Padre es que la oveja perdida siempre vuelva al redil. La voluntad del Padre es que cuando veamos a alguien que se está descarriando, que está saliendo del redil, él vuelva al redil, que no se pierda. Eso es lo que está diciendo el Señor. Y el versículo ahora
15 dice, por tanto, o sea, tengan en cuenta esto, por tanto, si tu hermano peca contra ti. Si están viendo la conexión, él está hablando de una oveja que sale, que se extravía, que hay que hacerla volver al redil, que la voluntad del Padre no es que se pierda ninguno de estos pequeños. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, si ese pequeño peca contra ti, ¿sí están viendo? Si ese pequeño peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano, mas si no te oyere, toma un contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyeres a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyera a la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. También el contexto de ese versículo es de disciplina, no de declarar y decretar. Él continúa, otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Si ve que el contexto sigue siendo el perdón contra el hermano que ha pecado. Él viene hablando de todo esto y Pedro viene y dice, ¿cuántas veces debo perdonar a ese pequeño que peque contra mí? ¿Hasta 7? Muy generoso Pedro, ¿verdad? Porque según los judíos uno podía perdonar hasta 3 veces al hermano. Pero Pedro amaneció generoso y dice, ¿hasta 7? Jesús le dice, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. ¿Cuántas veces debes perdonar a tu hermano? Siempre. Si es tu hermano, siempre debes perdonarlo. ¿Cuántas veces debes perdonar a mi hermano? ¿Cuántas veces? Siempre. Siempre. Fíjense que la iglesia a la que Jesús está haciendo referencia aquí no es la iglesia universal como tal, sino a una iglesia local. Está hablando de que hay relación entre un hermano y el otro. Él pecó contra ti, tú te acercas a él. ¿Dónde se puede evidenciar eso? Nosotros hacemos parte de la iglesia universal, pero ¿cómo podemos ejercer nosotros la disciplina? ¿En la iglesia universal? No, local. En la local, la iglesia visible. Entonces, el Señor está diciendo, si tú haces parte de la iglesia universal, tú debes hacer parte de la iglesia visible, de una iglesia local, en la cual tú te estás comprometiendo a cuidarse unos con otros. Cuando tú entras a una iglesia local, tú estás comprometiéndote a cuidar a tu hermano y estás aceptando que tu hermano te cuida a ti también. Eso incluye la disciplina, porque la disciplina es para cuidarnos. ¿Ya? Tú te estás comprometiendo a cuidar la vida espiritual de tus demás hermanos, de los otros pequeños que forman parte de este cuerpo, y al mismo tiempo tú estás dando autorización para que los demás creyentes cuiden de ti. Hay una relación filial, siempre pensemos en el contexto de eso. Nunca se nos olvide, somos hermanos. No digamos hermanos simplemente para el saludo o para referirnos a todos. Vivamos como hermanos, amémonos como hermanos. Hay una relación filial que existe entre los miembros de la iglesia y por lo tanto es obligatorio la disciplina en la iglesia. La relación filial que nosotros tenemos en Cristo, mis hermanos, no permite que actuemos con indiferencia cuando vemos a un hermano que está coqueteando con el pecado. Yo no puedo ser indiferente, es mi hermano, es su alma la que está en peligro, yo no puedo dejarlo que se estrelle, yo debo ir en amor a ganar a mi hermano. Ese es el contexto de la disciplina. Piensen siempre en la categoría de una familia, piensa en la salud espiritual de tu hermano, y que cuando algún hermano venga a ti a disciplinarte, piensa en que tu hermano por amor viene a ti por tu cuidado espiritual también. Pareciera que cuando alguien viene a confrontar a alguien por el pecado, hay un rechazo inmediatamente. Y hay discordia y terminan hasta dejándose de hablar dentro de la misma iglesia local. Vienen a adorar al Señor y están en discordia unos con otros. ¿Cuál es la intención? El amor a mi hermano. Yo amo a mi hermano. Dios no quiere que ninguna oveja se pierda. Dios quiere que todos nosotros nos involucremos en la búsqueda de aquella oveja perdida. William Hendrickson dice, todo seguidor del Señor debiera dedicarse a hallar la oveja que se ha descarriado a fin de llevarla de regreso al redil. ¿Cuál es la voluntad del Señor? Que no se pierda. ¿Cuál debe ser el propósito por el cual yo ejerzo la disciplina? La voluntad de mi Padre. ¿Cuál es? Que no se pierda mi hermano.
Como dije al principio, no es que tu hermano diga, no es que tú digas, bueno, el hermano aceptó el pecado, he quedado yo reivindicado porque él pecó contra mí. Aceptó que pecó contra mí. No. La motivación es que se cumpla la voluntad de nuestro Padre. ¿Cuál es? Que no se pierda ninguno de estos pequeños. Esa es la razón por la cual ejercemos disciplina. Cuando un hermano está tratando con ligereza el pecado, puede que no sea hermano. Sin embargo, la disciplina ayuda a que si ese hermano se arrepienta. Al final, si él no tomó en cuenta la disciplina, ¿qué pasará con él? Dará evidencias de que él sigue consintiendo su vida de pecado, él no es un creyente. Si ven que la disciplina ayuda en la pureza de la iglesia, porque si hay alguien que verdaderamente no es hermano, la disciplina al fin y al cabo lo mostrará, dará evidencia de que él no es un hermano. Pero si es un hermano, el objetivo siempre del proceso disciplinario es ganarlo. Siempre es, ten en tu mente que él es tu hermano. Ya si se hizo todo lo bíblicamente posible, se ejecutó todo como Cristo ordenó, y él no aceptó nada de eso, pues tenle por gentil y publicano. Pero mientras tanto, tú considéralo tu hermano y considérate a ti mismo. Es lo que el Señor dice en su palabra. Somos miembros de la misma familia, por lo tanto no podemos permanecer indiferentes cuando uno solo de nuestros hermanos está en peligro. No importa cuántos miembros seamos en comunidad de gracia, si uno solo de nuestros hermanos está en peligro, nosotros debemos mostrar nuestro amor yendo a ganar a nuestro hermano. Entonces, como dije anteriormente, el primer paso, ¿cuál es? Si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele tú y él estando solos. Si ven, si tu hermano peca, es responsabilidad tuya reprenderlo, es responsabilidad tuya ganar a tu hermano. Eso implica intimidad, tú y él solos. Nadie tiene por qué enterarse del pecado de tu hermano. Nadie tiene por qué enterarse de la falta de tu hermano. Tú y él solo. Cuida a tu hermano, guarda a tu hermano y guarda tus motivaciones también. La disciplina debe respetar la intimidad de las personas. Eso quiere decir que la disciplina debe ejecutarse preferiblemente en persona, no a través de Facebook, no a través de redes sociales, a través de WhatsApp, no, es en persona. Ve a tu hermano y habla con él, gana a tu hermano. Es la intimidad, nadie más tiene por qué saber eso. Ves que tu hermano está actuando mal, ves que tu hermano está en un pecado, ve a él a ganarlo. Ve con ese propósito, ganar a tu hermano. Muéstrale en privado lo que ha hecho mal, con espíritu de mansedumbre, no como un juez que va a juzgar, sino como un hermano al que tú amas y quieres rescatar. El segundo paso es, si no te oyere, ya tú hiciste esto, pero él no te oye, él no ha oído, él no acepta que se ha equivocado, tú vienes y llamas a uno o dos testigos más y te acercas, no a toda la iglesia, no es ir corriendo a toda la iglesia, fulanito de tal, no, uno o dos testigos, a los que tú consideres incluso más maduros o más espirituales que tú. ¿Por qué razón? Porque estos dos nos van a ayudar a darnos cuenta si verdaderamente el hermano está pecando o si puede ser una simple diferencia de criterios u opiniones. Porque puede que lo que haya es una diferencia de criterio y nosotros pensemos que es pecado, pero realmente no, es una diferencia. No, que es que el hermano es supralaxario y yo soy infralaxario, entonces hay que meterlo en disciplina. No, es una diferencia de criterios. Esos dos que son más maduros te dirán, no hermano, mira, realmente esto no es motivo de disciplina, el hermano no está pecando, estás equivocado. Pero también esos dos se darán cuenta que si es un pecado, el Señor los ayudará para que Él también pueda ver su pecado. De pronto no te escuchó a ti, pero los escuchará a ellos, verá su pecado y se arrepentirá. Miren, por eso el segundo paso. Pero tampoco los escuchó a ninguno de ustedes tres. ¿Qué viene ahora? Y el tercer paso es, vamos a necesitar a estos dos testigos con los que fuimos. Y el motivo ahora de hacerlo público en la iglesia es que se involucre la familia de la iglesia. Siempre el contexto es la familia. ¿Por qué ahora involucramos a la familia? Porque ahora la iglesia debe actuar como una familia para rescatar a su hermano. No te oyó a ti, no te oyó a ti con los testigos, ahora la iglesia. La iglesia se va a involucrar a que como una familia gane a su hermano. ¿Sí están viendo? Tanto individual, tanto con los dos testigos, tanto como la iglesia como tal, el propósito debe ser ganemos a un miembro, es de nuestra familia, debemos ganarlo. La iglesia, cuando ya la iglesia se entera, varios pueden hablar con él y algunos de pronto puede que escuchen. Pero si no se arrepiente aún así y se le comprueba la falta,
pues ya la iglesia, que está representada a través de los pastores, los diáconos, los líderes y los testigos del caso, ya la iglesia entonces expulsará a la persona y la membresía será comunicada de ello. O sea, ya él realmente no aceptó la disciplina, él consiente vivir en su vida de pecado, él está cerrado, él no escucha a sus hermanos, él ni siquiera considera si verdaderamente puede estar cometiendo un pecado. Él no está dando evidencia que es un verdadero creyente. Lo tenemos ya no como un hermano, ya se hizo todo lo bíblicamente posible por ganar a nuestro hermano, pero él no aceptó eso. Él ha negado su profesión de fe, él realmente no vive como un creyente, por lo tanto nosotros tampoco podemos seguirlo viendo ya como un creyente. Al expulsarlo de la iglesia, lo que nosotros estamos haciendo es retirarle nuestro reconocimiento público como ciudadano del reino de los cielos. Eso es lo que estamos haciendo. Entonces nosotros como iglesia debemos mantener con nuestro esfuerzo posible, la pureza de la iglesia. Miren, también a veces queremos ser incluso más misericordiosos que Dios mismo. Y dice, bueno, yo sé que el hermano verdaderamente no es un creyente, pero no lo expulsemos, él sigue siendo nuestro hermano, veámoslo como nuestro hermano. Cuando nosotros hacemos eso, también le estamos negando la oportunidad a él de que él mismo vea su falta, se arrepiente y verdaderamente venga a la familia de Dios. Venga a la familia de Dios. Como dije al principio, donde no hay disciplina tampoco hay amor, no puede haber amor sin disciplina. ¿Recuerdan? Proverbios y Hebreos dice, Dios al que ama, disciplina, el Padre al que ama, disciplina. Pero al que no ama, no es un hijo legítimo, es un bastardo. Comunidad de gracia, esfuércense cada uno de ustedes por practicar la disciplina bíblica como Dios manda. Eso implica no solamente el reprender a tu hermano siguiendo los pasos antes mencionados, sino que también cuando un hermano venga a ti para amonestarte por algún pecado o alguna falta que tú has cometido, tú también en amor debes abrir tu corazón, escuchar y meditar profundamente en lo que tu hermano te dice. Deja el orgullo a un lado y en caso de estar pecando de alguna manera, arrepiéntete y ponte en paz con tu hermano. Amén. Porque es fácil disciplinar a otro, pero cuando la disciplina viene para mí, entonces siempre en el contexto del amor. Por amor yo gano a mi hermano. En amor debo recibir cuando el hermano venga a disciplinarme a mí. Así sea que él no venga con espíritu de mansedumbre, escúchalo. Escúchalo. Amémonos unos a otros y la disciplina practicada bíblicamente es una grandiosa muestra de amor entre hermanos. Que el Señor bendiga.